Hey, everybody, acá tu host Rodri Cañas. Y sí, perdí el olfato, por lo cual no tengo ganas de encender la cámara porque ya todos sabemos lo que significa perder un sentido en esta década del siglo XXI. No lo tengo que afirmar. Y qué mejor que un gameplay para un tema sacado de Twitter, o sea, eso como que me hace ver más profesional. Y es algo que nadie diría. Ok, quiero hablar de la percepción que tenemos sobre la esvástica y el manji, que técnicamente manji es lo mismo que esvástica, es su traducción, pero sí existen diferencias, digámoslo así, al referirnos al manji como tal, porque su simbología está muy relacionada con la paz, con la buena suerte, con la fortuna, el bienestar. Mientras que hubo un partido, el partido nazi, que se lo apropió por su misma simbología para realizar su discurso de odio y de supremacía racial. Claro, que entre comillas hay gente que va a decir de que si uno va con las manecillas del reloj y el otro va hacia al contrario de la manecilla del reloj, esa es la diferencia. Y específicamente no. Ok, ya que en sí la esvástica en ciertas se ha utilizado en diferentes culturas, pero en ciertas culturas es un símbolo solar, como puede ser la nórdica, mientras que en otras tiene un símbolo más religioso, más, digámoslo así, más ancestral, más conceptual y más espiritual, como puede ser el hinduismo, que también de ahí lo agarra el budismo. Y lo interesante es que ahí, a partir de ahí, existen diferentes modificaciones. Culturalmente se ha utilizado la esvástica para transmitir diferentes mensajes, pero normalmente todos relacionados, hasta que llegó el nazismo. Y claro, ahí viene algo que me intriga mucho y es cómo es que un símbolo cambia su significado, porque no cambia el significante. Eventualmente sí cambia un poco, normalmente, o digámoslo así, ortodoxamente siempre se pone en forma cuadrada, mientras que los nazis lo utilizaban de forma de rombo. Y sí, es una manera interesante de decir, es que si se utiliza de esta manera es un discurso de odio, y si no se utiliza así es porque tiene un significado religioso. La cuestión es que, digamos que las personas que usan el discurso de odio no es que lo representan de la manera correcta, o si existe una manera correcta de representarlo. Es ese. El problema es que al fin y al cabo ya relacionemos la esvástica y no es como que vamos a ponernos filosóficamente a ver a alguien en la calle tatuado con eso y decir, no, es que tal vez él practica el budismo y es lo plasmó en su piel porque cree fielmente en esta religión. O simplemente es un neonazi. Esa es la cuestión. Y es más complejo. Y claro, estamos hablando de un punto de vista muy occidental. Porque vi un video en YouTube que me agradó. También no sé qué tan genuino es. Porque, hey, preguntarle a 10 japoneses no es un muestrario muy grande que digamos. Pero ahí comparaban si, hey, veían la diferencia. Y la gran mayoría no, porque están acostumbrados a ver ese símbolo. Yo no soy japonés y no vivo en Japón, pero me intriga ver que los jóvenes lo utilizan como si fuera un meme o algo similar. De ahí surge este video que les menciono, además de que también lo asocian hacia la religión budista, obviamente. Por ejemplo, en los mapas, en los GPS, en vez de salir como, acá hay un templo, sale un simbolito, un emoji, si quiere llamarlo así, de una esvástica. Y ahí saben que hay un templo budista. Mientras que nosotros, digamos así, Occidente tiene ese símbolo vetado. Tanto así que, digamos, en Alemania no se puede utilizar la esvástica sin ningún fin histórico o artístico. Es por eso que en los videojuegos que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, normalmente le cambian la esvástica por cualquier X cosa. O sea, literalmente pueden poner X para representar el simbolismo nazi. Y el fin de que, los videojuegos no son arte. Entonces, sí, estamos, digamos, de cierta medida censurados con esta simbología. Y tiene sentido, no es la única simbología que tenemos censurada. También ver 3K sabemos a qué grupo se refiere. Entonces no existen simbologías per se malas, o sea, significantes malos, sino su significado. La intriga es que el problema es que estamos
asumiendo que las demás personas comparten nuestra visión del mundo. Un ejemplo muy sencillo, el significante de bestia, o sea, la palabra bestia, todos tenemos una noción de qué nos referimos con bestias. Pero si yo te digo, eres una bestia, hay diferentes maneras de interpretarlo. Ok, pongámoslo así, para mí puede ser que te estoy diciendo que eres una persona fuerte, imparable, como una bestia. Pero para ti puede ser que yo te estoy insultando diciéndote que eres alguien irracional, alguien que no piensa, que es torpe de esta manera, como un animal salvaje. Entonces, eso es lo que cuesta, intentar de comprender cómo es que un significante, en este caso el manji, significa dos cosas totalmente opuestas por diferentes culturas. Y claro, hay gente que dice, no, es que el nazismo simplemente volteó su... es que ya, es que volteó el manji, entonces cambió su significado. Y no, así no funcionan las cosas. Realmente no significa, es que, pongámoslo así, ¿ves? Es que literalmente lo que me estás diciendo es que como voltearon el manji, significa que invirtió el significado. No, para ellos no era un mensaje de odio a per se, o sea, no lo veían como algo malo. Entonces no tiene ninguna lógica que simplemente por voltear el símbolo iba a cambiar su significado. Eso no tiene mucha coherencia. Entonces eso no es un argumento. Cuando un significante cambia su significado es porque nosotros lo empezamos a digamos así, nuestro entorno, nuestra vida empieza a cambiarlo, lo vamos a empezar a percibir de diferentes maneras. La mejor manera es las palabras al fin y al cabo son significantes y nosotros mismos vamos cambiando su significado poco a poco. Es por eso que si agarras el Quijote hablan de manera diferente y eso que hablan español. Y hablan de diferente manera en ciertos países, podemos ponerlo así. Hey, el mejor ejemplo que se ocurre es la droguería. La droguería son las farmacias y en mi país nadie le dice droguería, no, nadie dice drugstores. Entonces, si alguien me dice, hey, Rodrigo, jala la droguería, es como, dude, ¿qué? ¿Es una jerga para las drogas así, como ir a hacer una vuelta o algo similar? Entonces, es muy interesante ver cómo es que, dependiendo del contexto social, empezamos a definir las cosas. Por ejemplo, Molly, que es un nombre, también se le refiere al MDA. Entonces, ahí viene la cuestión de que realmente es más complejo que simplemente invertir un símbolo y ya va a tener otro significado, sino es más complejo. Y ahí empieza a ver nuestros choques culturales. Porque, hey, el budismo es un... O sea, es una de las... Es que, pongámoslo así, es una de las religiones más antiguas del mundo, tiene un peso histórico grandísimo en Oriente. Para Occidente, no mucho. Aún así se ve el budismo como este pensamiento de Asia mágico y espiritual, de conectar los chakras. Tienen otra manera de percibir el mundo, su espiritualidad, por lo cual es aún lejano. Y esto que vemos en el siglo XXI. Pero lo interesante es eso, que empezamos a tener choques culturales ya en esta globalización. Y eso no significa que uno tenga la razón y el otro esté equivocado. No, es más complejo porque, claro, uno puede comprender de que al fin y al cabo el budismo tiene un peso histórico grandísimo que realmente los japoneses no pueden identificar, no pueden ver la diferencia. Y para nosotros, digamos así, lo asociamos a algo con odio. Y claro, hay que comprender que hay personas que, aunque entiendan la diferencia, no es simplemente que puedan borrar todo su legado social. Y sobre todo las personas que estuvieron directamente afectadas sobre el nazismo. Entonces es como, dude, es complicado y es comprensible, es un tema interesante. ¿Qué es el fin del mundo? No, creo que para eso tenemos el calentamiento global, que ese sí es el fin del mundo, pero es un tema interesante de cuestionar de cómo es tan sencillo de ver un símbolo tan simple. ¿Cómo es que percibimos de diferentes maneras el mundo y su significado? Entonces, imagínense que con simplemente ese símbolo hay una visión totalmente opuesta.
Entonces, ¿qué más cosas tenemos con visiones diferentes? Intentar de ver que hay muchas maneras de ver al mundo. No lo sé, me parece curioso y divertido. Entonces, creo que eso sería todo. Una reflexión acá en mi cama mientras llueve y mi perro empieza a ladrar porque porque sí. Entonces, si me quieres hacer cualquier recomendación, ya sea cómics, películas, series, lo que sea, déjalo en los comentarios y yo lo chequearé y nos veríamos en el próximo show. Goodbye.